Muy bien, estamos ya grabando. Muy buenas tardes, estudiantes. Comenzamos con la clase de hoy, 24 de marzo. Para esto voy a entrar al trabajo que tenemos que entregar. Y tenemos todavía algunos trabajitos que tenemos que revisar, ¿sí? Voy a comenzar a compartir pantalla. Está un poco lento, no me deja compartir. No sé por qué. Se me está lenteando. Sí, Iván Suárez me está con la mano levantada. Decía, por favor. Iván. Iván Suárez. Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué querías? Has levantado tu mano. No. Suena de presionar Inge. No creo que se presione en automático. ¿Te vas a fijar ya en la siguiente? Estoy queriendo compartir, pero no me está dejando. ¿Ya? Para no perder el tiempo, yo voy directamente a mi documento. Aquí tengo los trabajos que todavía no me han revisado. Y tendría 3 trabajos. Uno que sería de Román Condori Poma, de su grupo, por favor. Estoy abriendo el documento. Exactamente el tema es el poliuretano en la construcción. Pediría por favor a Vladimir Callapa, si se encuentra en sala, que nos pueda compartir pantalla y explicar, por favor. Vladimir Callapa. Inge, sí estoy, pero yo estoy de mi celular. Ahorita voy a ver que uno de mis compañeros sí puede compartir su pantalla. No, otra persona entonces. Roger Coca, por favor. Roger Coca. Número, aquí. Ya, entonces por favor compartir pantalla, Roger, por favor. Adelante. Está bien. ¿Se logra ver mi pantalla, ingeniero? Se está compartiendo, déjame chequear ahorita. Ahora sí, se puede ver. Ya, entonces voy a comenzar también yo a poner mi pantalla para que se vea solamente tu presentación. Puedes por favor prender tu videito para que te podamos conocer. Aprovechando. Perfecto. Entonces, Roger, más o menos, por favor, en términos concretos, explicarnos a qué se refiere este tema de innovación y en qué sentido sería una innovación de aquí a unos 10 años en la ingeniería civil. Ya está bien, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros hemos investigado este tema que es el poliuretano en la construcción. El poliuretano es un material plástico que se utiliza mayormente para rellenar, sellar, fijar y esencialmente aislar térmica y acústicamente. Eso se puede utilizar en las fachadas, en las paredes. Este tiene muchos beneficios, especialmente podemos nombrar que es el aislante térmico, ¿no? Lo más esencial que muchas veces con estas épocas donde hay mucha calor, hace que no entre mucha calor a las infraestructuras. Por otra parte, también es un buen aislante acústico, ya que no deja que entre mucho ruido de afuera. Mayormente en las ciudades siempre hay mucho ruido de los autos, a veces de locales, o a veces hasta de fábricas. El sonido es fuerte y no deja que esto penetre mucho a los cuartos. Una de las desventajas que tiene el poliuretano es que es muy sensible a los rayos ultravioletas. Otra es que no puede estar en mucho contacto permanente con el agua.
Y después la aplicación sería, como te dije, para sellar, rellenar, fijar y aislar esencialmente. También, esto ahorita todavía no es tan conocido, por lo cual no utilizan mucho actualmente. Por eso está en una etapa que todavía está mejorando para que incluso pueda, ¿cómo se llama esto? O sea, que sea más utilizado y ya no se utilice yeso o cemento para sellar y demás cosas. Donde se suele aplicar como te dije, en las paredes, también sirve para decoración y perfilería de ventanas. También se utiliza mayormente en las edificaciones, en comerciales, fábricas y discotecas, en las fachadas, suelos y cubiertas. Esto también nos podría ayudar a encontrar una solución sostenible para el problema del cambio climático que hoy en día más se está aumentando. Eso sería genial. Bueno, en función a lo que has explicado del trabajo que han hecho ustedes, a mí no me parece que sea una innovación esto de aquí a unos 10 años. Esto ya existe. Es una tecnología, es un material, en este caso, que se usa en la construcción de manera recurrente hace muchas décadas atrás, ¿no? De que no sea tan frecuente y tan común en Bolivia, y que en Bolivia sigamos con lo típico que es muro de ladrillo, gambote en su mayoría, y que tengamos los trabajos de revoque de yeso, como siempre se hace, es algo que no hace de que el poliuretano sea una innovación, pues. Como decía un colega a la hora de hacer investigación científica, cuando ya veamos el tema de su tesis, tratar de decir que un tema que tú no conoces, un tema de investigación que tú no conoces, es un tema de investigación original. No lo es si es que tú desconoces, o digamos la falta de conocimiento o la ignorancia personal no hace que un tema sea de investigación científica. Si es que existe ya documentos, tesis, investigaciones al respecto, ya existe pues documentación. Entonces la idea es que uno se vaya capacitando, uno vaya revisando la documentación, vaya leyendo, y en base a eso va a entender cuál es el estado actual de un conocimiento. En este caso de este material, esa analogía la hacía porque este material ya existe, ya se usa frecuentemente en todos los países del mundo. Que en Cochabamba, en Bolivia, se use poco, es otra cosa. Eso no es innovación, esto ya existe, es un material de construcción ya conocido, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea, muros de división de viviendas o edificios, hay muros de PVC, por ejemplo, y que tienen también en parte de su espesor una placa de poliuretano, que, como decía su compañero, es justamente para evitar el sonido y también el tema de temperatura. Sin embargo, lo fundamental de este tipo de muros es que es liviano a comparación de un muro de ladrillo, por ejemplo, de 6 huecos. Entonces, esa ventaja la tiene tipo de trabajos, ¿no? Entonces, no sé realmente cuál es el tema más innovador que han visto. Yo voy a hacer unas cuantas preguntas. Tú ya has explicado, está muy bien lo que has explicado. Pues solo te pediría un poquito más no tanto de lectura, sino un poco más de tu cosecha propia, lo que hayas entendido, un poco la explicación, ¿no? Pero estaba nomás bien. De tu grupo voy a pasar a tu índice, y por favor, voy a hacer unas cuantas preguntas más a Filemón Mejía, por favor. A Filemón Mejía Blanco. ¿Se encuentra en sala? Filemón, ¿estás en sala? Bueno, si no está en sala, a Ismael Rodríguez, por favor. Ismael Rodríguez. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Excelente, Ismael. A ver, te hago una consulta, Ismael. En base a lo que tu compañero ha explicado, lo que yo también un poco he aportado, un poquito para querer defender la idea que tienen ustedes, si bien ya se usan construcciones de viviendas, para lo que les acabo de decir, lo que tu compañero también ha dicho, ¿qué más podrías vos aportar en el tema del poliuretano? ¿Qué más podríamos decir? Ingeniero, como las construcciones ahora no se hace más a lo vertical, ya sean en edificios o casas comunes, de alguna manera esto
podría en el futuro ahorrar energía, porque si aplicamos el poliuretano proyectado, ya sea en las paredes y todo, ¿no? De alguna manera en costos reduce, pues porque permite que no gastemos energía eléctrica. Por ejemplo, cuando utilizamos la calefacción, póngase el dato en Santa Cruz, que hace demasiado calor, utilizan demasiadas ventiladoras, tienen calefacción. Como el poliuretano, ¿no ve? Hace, de alguna manera, reduce la calor en un 80%, ¿no ve? O sea, esto hace un gasto, hace que no gastemos económicamente. Y también esto ya debería tomarse en cuenta, desde mi punto de vista, como un ítem o algo así más en las construcciones, porque de alguna manera ahorras dinero, ¿no? En el futuro, porque se estaría llegando a pagar por sí mismo, ¿no? Eso sería desde mi punto de vista. Me parece muy bien, has defendido muy bien tu punto de vista. El ejemplo que nos das de Santa Cruz, evidentemente, todas las viviendas o la mayoría tienen calefacción. El que no conoce tal vez Santa Cruz o digamos que el trópico es que puedes estar viviendo digamos unos cuantos días, pero ya cuando te quedas a vivir un tiempo, en las tardes sobre todo no se soporta la calor, hay que tener calefacción. Y eso es un consumo de energía eléctrica terrible, ¿no? Que se hace. Y según su compañero, según lo que han investigado, el 80% de esta energía puede ser, en este caso, ahorrada por el tema del uso de este poliuretano proyectado que indica, ¿no? En los muros será, ¿no? En las paredes de las edificaciones. Muy bien, me ha gustado Sí. tu punto de vista, cómo lo has defendido. Excelente. Es lo que buscamos de un futuro ingeniero que tenga criterio, ¿no? Me ha gustado, muy bien. Una pregunta más voy a hacer ahora. Gracias, Ismael. Favor al compañero, justamente a Vladimir Callapa Tola, por favor. Sí, Inge. Vladimir, te hago una consultita. No todo en la vida es pues ventaja, también hay desventajas. Si bien decía tu compañero que tiene un ahorro significativo en el tema de energía eléctrica, por ejemplo, para el tema de calefacción, ¿qué sería la desventaja? Compararemos un murito tradicional que sea con un revoque de yeso. Si comparamos ese tipo de acabado contra este poliuretano proyectado que indicaba tu compañero, ¿cuál crees que sean las desventajas que podrían haber? Bueno, lo que investigamos, una gran desventaja sería que es sensible a los rayos ultravioletas, más que todo cuando está expuesto a grandes cantidades de sol, o sea, que esté expuesto de una parte este, a su vez en la parte oeste, porque al momento de salir el sol o al momento de ponerse el sol, hay gran cantidad de calor, y ese calor hace que el poliuretano se deteriore con mayor intensidad, cosa que el poliuretano, a lo que yo he entendido, es más conveniente que esté en interiores, y en exteriores sería una desventaja si es que en el caso fuese de que estuviese en la parte exterior. Ahora, este poliuretano es algo tóxico, por así decirlo, si en el caso se expusiese al fuego, en un incendio, por así decirlo. Ahora, si es que esa es otra desventaja, porque no sabríamos decir en qué momento puede haber un incendio, y al momento de que este poliuretano empiece a entrar en contacto con el fuego, genera gases tóxicos, que es nocivo. Otro punto de vista de desventaja que hallamos, por así decirlo, es que no es apto para el contacto constante con el agua, que no puede estar sumergido o con flujo constante de agua, por así decirlo, en un techo, en una construcción, o en un tanque de agua, por así decirlo. Ahora, con lo que usted me estaba diciendo, dije, de la pared, le acabo de decir, la exposición constante al sol. Ya, muy bien. De lo que has explicado, un poquito vamos a hablar ya, paso a paso. De entrada te he hablado de un revoque de yeso, ¿no? Como tú bien conoces, Sí. compañero, el revoque de yeso no hacemos en exteriores, ¿no? Hacemos solo en interiores. Sí. Afuera se hace el revoque de cemento, que es el revoque, diremos, que más soporta lo que sería la lluvia y toda la humedad que puede haber del medio ambiente, ¿no? Entonces, en interiores podría funcionar según lo que tú indiques. No creo que sería muy complicado tener tal vez una edificación con muchas aberturas donde pueda entrar el sol y pueda afectar a este material. Yo creo que en toda casa, si que tengas ventanas, tienes cortinas y este tipo de elementos que van a evitar
que pase radiación, ¿no? Como tú decías. Sería una ventaja tal vez en comparación a eso. Lo que tú indicas del tema del fuego, realmente ni lo he pensado, creo que es importante tomar en cuenta. Como decías, nadie sabe, ni vos, ni yo, ni nadie, cuándo en una casa se va a ocurrir un siniestro, ¿no? Nadie quiere que pase eso, ¿no? Una buena medida, por ejemplo, es hacer una buena instalación eléctrica, ¿no? Con materiales de calidad y con profesionales que conozcan. No hacerlo así, digamos, con una persona que sea empírica o peor aún con materiales que sean chinos. Y inclusive, yo les comento, a la hora de comprar cables mismos, uno no sabe, puede comprar la marca, por ejemplo, Tigre, que es una de las marcas más buenas en cuanto a esto, y encuentras marcas con la misma etiqueta, pero que es chino, ¿no? Imitación, hay que saber de qué proveedores comprar, o usualmente hay que comprar pues del proveedor autorizado, ¿no? Fuera de eso, entonces cualquier tipo de edificación hay el riesgo latente, la incertidumbre de cuándo va a ocurrir un incendio. En este caso, como dice el compañero, ese material es tóxico, entonces no sería esto adecuado. Habría que colocar tal vez algún revestimiento adicional para evitar que esa toxicidad se transmita o tal vez un poco se mitigue para lo que sería un incendio. Eso sería un costo. Ahora, en el tema de costos no hemos hablado, habría que investigar cuál será más barato, hacer un revoque de yeso o un revoque con este material. Habría que averiguar, ¿no? Porque al fin y al cabo una gran ventaja o desventaja puede medirse por tema económico, ¿no? Yo creo que el yeso es más barato, considero, porque si todos hacen con yeso, ya es porque, comparando en precios, seguramente que es más económico que hacer este tipo de revestimientos, actualmente, ¿no? A futuro hay que ir bien. Muy bien, me parece bien lo que han hecho, el trabajo. No es una, como les digo, una innovación así radical como la que han planteado sus compañeros. Es una tecnología que existe, que sí se podría mejorar seguramente en base a lo que ha hablado su compañero, pero se les pedía algo más, ¿no? Como una observación a la que les hago. He tratado de revisar en mis documentos su textito, y al querer compartir les cuento que me ha salido un texto igualito de una página web, ¿no? Entonces, en lo posible trataremos siempre de, como les decía, si bien tener una fuente, tratar de revisar y más a eso ajustarlo en nuestra redacción propia y tal vez también citando, como les vamos a explicar más adelante en este curso. Solo eso tengo como observación. En cuanto a la defensa, sí, por lo menos los últimos dos estudiantes que han hecho la defensa, sí han hecho unas buenas respuestas, muy convincentes, y el que ha expuesto también lo ha hecho relativamente bien. En este momento estoy calificando entonces, y su nota va a llegar a Román Condori, que él que ha subido la tarea ya. Entonces, yo en este momento estoy calificando la misma. Ya está calificado. Perfecto. Muy bien, ¿qué más quería hacer? Deme un segundito. Vamos a... Perdón, se cortó mi llamada. ¿Se escucha? Se cortó mi llamada, ¿se escucha? Sí, me se escucha. Sí, perdón, se cortó la llamada, ¿ya? Les decía que ya está calificado. Entonces, Román Condori ya sabe la nota, ¿sí? Muchas gracias. Vamos al siguiente grupo, que en este caso sería el grupo de Juan Ernesto de los Santos. Voy a ahora compartir pantalla, creo que por ese motivo que no me dejaba compartir pantalla, ahora sí me va a dejar seguramente. Y en este caso, el trabajo que tiene su grupo se denomina la ingeniería civil en la próxima década. Bueno, lo han hecho así de manera general. Lo ha entregado Lucía, Marcelo, Ernesto, Lisette, Zulma, Iván y Albert, ¿ya? Para la explicación de su trabajo, quisiera por favor que Iván Baltasar Pati nos pueda explicar, por favor. Iván, ¿estás en sala? Iván Baltasar, ¿estás en sala? No se encuentra ahí. Ya, no hay problema. Estoy igual llamando lista ya por si acaso con mi aplicación. Entonces, que por favor pase Lucía, por favor. Lucía. Ingeniero, buenas tardes. ¿Presento mi pantalla? Por favor, adelante.
Y también su video, por favor, para que lo conozcamos. Sí. Ahora, y lo Inge, pueden ver en la pantalla, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Listo. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, ¿no es cierto? Lo que nosotros vimos de innovación, que nosotros vimos es la ingeniería artificial, es en sí la innovación que nosotros vamos a presentar, que no, en palabras muy resumidas, no es nada más que la ciencia que busca imitar el comportamiento del cerebro humano, ¿no es cierto? Pero eso en base a una computadora. Más que todo esto, como lo dije así, es una programación que cualquier persona experta en este ámbito puede desarrollarlo. Y esta aplicación en la ingeniería artificial, una aplicación en la ingeniería civil, tiene muchas aplicaciones. En el caso de un diseño estructural, por ejemplo, como ya lo dije, no hay una persona exacta que lo esté desarrollando. Sin embargo, cualquier programador puede desarrollarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del catedrático Leonardo Manzón, quien está desarrollando, pero los pasos son los siguientes. El primer paso es recopilar los datos. Lo que se hace es, acá dice, 665 edificios son sometidos a investigación, de los cuales se extraen datos, todos los datos que se pueda conocer, desde planos, datos geotécnicos, todo, exactamente todo, para extraerlo y mantenerlo en una base de datos. La segunda etapa puede consistir en el desarrollo de esta aplicación para predecir la variabilidad que puede tener al introducir nuestro proyecto, ¿no? Y por último, pues es anticipar los cambios de una modelación. Pero también la aplicación de esta inteligencia está en la mezcla de hormigón, en la que se puede ¿cómo se puede decir esto? Evaluar la resistencia de la hormigón, como está acá, para que podamos ya mediante esta tecnología, ¿no es cierto?, poder ver las fallas que puede provocar, que puede haber en un hormigón, y la resistencia, ¿no es cierto?, todo eso. También tenemos en el área de hidrología, en el área de sanitaria, y todo esto casi es como un proceso después del BIM, ¿no es cierto?, donde todos ya podemos introducir datos para poder todos manejar los datos de ahí como un apoyo para los próximos proyectos. Ya, muy bien. En realidad les pedimos un trabajo más específico. Han hecho un trabajo más general. Está bien, así lo han entendido ustedes. Han colocado términos, puntitos con proyectos específicos, ayudas específicas que daría la inteligencia artificial, bien interesantes. Hay términos bien complejos, bueno, no tan frecuentes. Y mira, como lo han puesto en su documento, yo tengo el derecho de preguntar, ¿no? Así como les dije en la anterior clase, ¿no? Pues les voy a preguntar y tal vez contigo podamos comenzar, Lucía. Primeramente, lo que queremos como en este curso, tal vez puedes subir un poquito hacia arriba, un poquito. Claro. Sí, ahí está bien. Hay un término que has explicado que dice estimación de la velocidad de carbonatación, dice. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es la carbonatación y por qué es importante estimar esa velocidad? Sabemos que al formar el hormigón armado necesitamos varios compuestos, ¿no es cierto? Y el estimar, lo que se dice así, porque no podemos conocer los datos exactos, entonces nos va a ayudar en conocer, ¿no es cierto?, las características de nuestro hormigón. Ya, está muy bien, pero específicamente carbonatación, el término, ¿no? Y me anticipo, no es del hormigón armado, es solo del hormigón. O sea, el hormigón como material es un material que, claro, que como todos conocemos, lo hacemos usualmente con arena, grava, cemento y agua, ¿no ve? Una mezcla con una dosificación específica, y esta mezcla, una vez que fragúa, se endurece, coge resistencia, ¿no? Ahora este material, que es como una piedra artificial que la fabricamos, la confeccionamos con una forma específica,
tiene una característica que se llama carbonatación. Algo le pasa al hormigón. La pregunta justamente venía ahí. ¿Qué será la carbonatación y por qué sería importante estimar esta velocidad? La carbonatación pues es la velocidad en que ¿cómo se podría decir esto? En que fragúa más o menos nuestra mezcla. No es exactamente el término. Y voy a aprovechar el tema para un poquito mostrarles el tema de los buscadores. Ya voy a justo enganchar con esto, no se van a desconectar ya, pero más o menos y en términos sencillos, la carbonatación es como el homólogo de la oxidación en el acero. Un material de construcción, sea cual sea, no es eterno, tiende a degradarse con el tiempo. La carbonatación es un fenómeno químico que ocurre en el hormigón y pasa justamente con el tiempo, donde el hormigón va perdiendo sus características, en este caso, que evitan que el medio ambiente ingrese a lo que sería dentro de la estructura de hormigón. Cuando pasa la carbonatación, cambia lo que es el pH del material y teóricamente, por ejemplo, el recubrimiento que le colocamos a una viga, por ejemplo, de 2,5 centímetros o más, que protege al acero de la corrosión, prácticamente pierde esa característica de protección y con la carbonatación este recubrimiento ya no funciona en esta función y la corrosión llega a la armadura y se empieza a corroer. Vale decir que el hormigón no es eterno, el hormigón tiene una fecha de caducidad. Usualmente decimos que en el hormigón armado el hormigón como tal tiene una fecha de caducidad de unos 40, 50 años, por eso que los edificios se proyectan para 40, 50 años, ¿no? Y más allá de eso ya el hormigón se degrada y pierde sus condiciones. Obviamente esta degradación es diferente en climas tropicales, como en climas más secos, es distinto, ¿no? Y se puede medir con unos ensayos físicos, ¿no? Ahora, para un poquito ver, es un término complicado, yo no lo entiendo, por eso que te pregunto porque lo he visto ahí, no es tan sencillo, tal vez no lo he visto en hormigón 1, pero como hay un término así medio complicado, y yo lo que esperaría sería que ustedes investiguen, ¿no? Digamos, busquen en un navegadorcito. Y justo voy a aprovechar, Lucía, no vas a apagar tu cámara ya. Voy a yo entrar yo voy a compartir a mi pantalla. Si se puede ver, me van a decir. ¿Dejo de presentar, ingeniero? No importa, yo ya, creo que como soy el que tiene el control, yo lo estoy mandando, ¿no? ¿Pueden ver mi pantalla? Se puede ver, ¿no? Sí. Ya. Ahora, mira, yo para una búsqueda como estas, ya un poco me anticipo, ¿no? Si buscamos acá en Google el término carbonatación como tal, mire, ha aparecido acá, si se fijan en este puntito, déjenme poner mi lapicito para poder explicarles mejor, van a disculpar que no lo he abierto aún. Ahí estamos. Lo voy a mostrar con mi lapicito y vamos a ver que en esta búsqueda que hemos hecho en este momento, aquí está, tenemos 40.500 resultados, ¿no? Es lo que dice nuestra búsqueda, aquí 40.500 resultados, ahí está, ¿no? Sería complicado que una persona pueda leer 40.500 artículos, publicaciones, etcétera. Como usamos Google de manera general, este buscador que todos conocemos, estos resultados los puede mostrar, que se los puede configurar evidentemente en diferentes idiomas, como también nos puede mostrar no solamente temas académicos, nos puede mostrar, por ejemplo, anuncios, propagandas, que usualmente eso es lo que nos muestra principalmente porque Google vive justamente de esto, lo va etiquetando y va poniendo por relevancia anuncios y demás tipos de elementos que por ahí no nos sirven para una investigación, una búsqueda de un criterio. Entonces, ante este escenario, fíjense este valor tan grande de datos que tenemos, y podemos ir viendo, fíjense que tenemos Wikipedia, que es lo primero que aparece, tenemos algunas páginas web, aquí dice ingenierosasesores.com, si lo pueden ver, y vamos a ir viendo, aquí este de acá está muy bueno porque esto es, y les aconsejo que esta página se la guarden, es el Instituto Mexicano del Cemento y la Construcción, es el homólogo del IBCH pero de México, ¿no? Es como la ACI pero de México, ¿no? Muy interesante, que vamos a ver la definición ya. Pero fíjense, de ahí vienen algunas de arquitectura, unos blogs y videos, y digamos que no es tan
académico desde el punto de vista de que tener un documento de alto valor científico. Hay páginas muy buenas y páginas que no son tan buenas, como el tema de Wikipedia, ¿ya? Entonces, para hacer una mejor búsqueda, lo que uno hace es agarrar este mismo término. Voy a venir acá y voy a abrir el Google académico. Aquí voy a colocar académico. Ahí está. Y el primer elemento que me encuentra está aquí, si se fijan, está en la parte de aquí de la izquierda y dice académico, ¿no? Perdón, aquí me apareció en el segundo, dice Google académico. Este Google académico es el buscador académico de Google que nos busca información, digamos, relevante en cuanto a investigaciones y tesis y artículos científicos publicados a nivel mundial. Ahí es donde tenemos que buscar usualmente definiciones y temas de nuestra carrera, por ejemplo, y temas de la tesis que van a elaborar. Es uno de los buscadores más básicos, pero los más interesantes para el tema académico. Entonces yo voy a entrar acá, hago clic y cambio un poquito el nombre del Google y voy a colocar el término carbonatación. Ahí está, ¿no? Hacemos clic y fíjense, ha bajado, ha reducido la cantidad de búsquedas. Ya no tengo las 40.000 que teníamos acá. Fíjense, aquí teníamos las 40.500, ahora aquí tenemos simplemente 10.100 resultados, o sea que hemos bajado una cuarta parte. Y si se fijan acá, tenemos una suerte de papers o artículos científicos. Aquí tenemos las fuentes donde están publicadas, por ejemplo aquí is.org, CSI.es y demás. Aquí tenemos también la misma página que yo abrí, ¿se acuerdan? Del Instituto Mexicano del Cemento y el Hormigón. Son puras páginas donde tenemos páginas de universidades, repositorios internacionales de artículos científicos. Son lugares donde vas a encontrar información de más nivel académico. Entonces es mejor ver de esta manera que de la otra que les acabo de hacer para hacer una búsqueda. Ahora, de manera general el conocimiento o la ciencia va avanzando, ¿no? Y de manera general se dice que hay saltos cada 5 años. Es por eso que es muy bueno buscar usualmente con una antigüedad no mayor a 5 años artículos. Sé que hay libros, hay publicaciones clave que por ahí la han publicado el año 98, 99, etcétera. Pero de manera genérica se dice que cada 5 años se va renovando, se va actualizando la ciencia. Es por eso que se aconseja que a la hora de buscar podamos colocar ese intervalo de no más de 5 años. En este caso deberíamos buscar de 2017 en adelante, ¿no? Aquí tenemos 2018 de automático, 2021, 2022. ¿Qué es para si buscamos 2018 en adelante? Hacemos clic acá y ya se reduce las búsquedas a 3.050. Lo que era 40.000 a 10.000 y ahora a 3.000 solamente del año 2018 en adelante. Entonces son investigaciones tal vez que tienen conocimientos más actualizados o investigaciones más actualizadas del tema que estamos en este caso buscando. Valdría la pena que se haga de esa manera, ¿ya? Y con esta explicación que les he hecho, pueden ustedes ir buscando, también pueden filtrar solo páginas en español, páginas que estén en inglés, etcétera, según lo que ustedes vean por conveniente, ¿no? Por ejemplo, aquí algo interesante, este de acá. Aquí habla de un estudio experimental de la carbonatación, ¿no? Y nos ha mandado a un repositorio llamado escielo.sa. Escielo es un repositorio de artículos científicos de alto nivel académico. Y aquí nos da, en este detalle, nos da el resumen del artículo en español y tiene también su traducción en inglés, conocido como abstract. Usualmente es muy bueno a la hora de buscar información, más que leer todos los artículos que podamos leer los resúmenes, porque vamos a saber si es que dentro de este resumen está la información que a mí me conviene o que yo quiero buscar de un tema que estoy ahorita investigando. Por ejemplo, en este resumen vamos a leer, ¿ya? Dice, en el sector civil de la construcción, el concreto y el refuerzo metálico representan aún los materiales de mayor importancia, aunque sean muy vulnerables por los agentes atmosféricos, como en el caso de su degradación por corrosión. En Costa Rica, debido a la falta de métodos de monitoreo de las estructuras existentes y una deficiente política preventiva en términos de mantenimiento, se hace urgente el desarrollo de modelos predictivos que permitan intervenir a tiempo las estructuras antes que se comprometa de alguna forma la integridad de sus usuarios. En este artículo se presentan los resultados de una investigación
sobre la carbonatación por causa del gas CO2, considerado en el estudio experimental de la carbonatación del concreto sin la presencia de refuerzo metálico. Se usan métodos de carbonatación en cámara acelerada bajo condiciones muy controladas, ensayos de difracción en rayos X y químicos con el propósito de verificar el avance de la profundidad de carbonatación en el tiempo. Los resultados experimentales demuestran la efectividad del proceso en la cámara de carbonatación acelerada y brindan la variación de la resistencia a compresión de los especímenes de concreto, con el avance del frente de carbonatación en el tiempo. Palabras clave o palabras, en este caso keywords que se llama en inglés, tenemos concreto, carbonatación, cámara de carbonatación acelerada y técnicas experimentales. ¿Qué es una palabra clave? Es un término que se usa y que está basada en la investigación que se está realizando. Por ejemplo, si hablamos de concreto nomás o hormigón, que es en Bolivia, es una palabra muy amplia que se le puede tomar de diferentes ángulos, ¿no? Durabilidad, resistencia, dosificación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué ámbito se lo obedece? En la carbonatación y cámara de carbonatación acelerada, que será para hacer algún ensayo acelerando el tiempo de este fenómeno y otros, ¿no? Entonces, si mi interés es buscar cómo se hace un ensayo de carbonatación o cómo saber si un producto, un material, un tipo de hormigón con alguna adición que yo pienso que puede servir, o de acuerdo a una investigación, se dice que un material natural, digamos que la cáscara de almendra, sirve para reducir la carbonatación. ¿Cómo yo podría saber de qué manera hacer el ensayo? Si sé que la carbonatación, por lo que leo en la literatura, se puede medir en años, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Mira, aquí en esta investigación hay una manera de acelerar este proceso natural. ¿Cómo lo habrán hecho con la cámara? ¿Será que es muy costosa o de qué manera se ha hecho? Entra en la investigación y puedes saber y revisar, ¿no? Entonces, es muy interesante saber. Y de por ahí mi interés no es ver cómo se hace el ensayo o una técnica experimental, pues me salgo del artículo y busco otro artículo donde yo solo quiera otro fenómeno del tema de la carbonatación, otra arista, tal vez solamente una ecuación, o ver un tema tal vez más diferente al que estoy planteando. Entonces, eso es lo que tiene usted que ir viendo, ¿no? Hay artículos, me adelanto, que son gratuitos. Aquí, por lo que veo, es gratuito porque aquí abajo ya comienza el artículo. Hay otros artículos donde no aparece directamente un PDF y te pide que tú pagues, o te pide que llenes algún dato, que te registres en la página para que tú puedas descargar el artículo. Aquí directamente lo han colocado ya en la introducción, algunos datos aquí, el marco teórico de este artículo, el trabajo experimental y todo lo referente a los resultados de la investigación seguramente, y al final alguna conclusión y recomendación seguramente que han encontrado en esta investigación. Y siempre al final las referencias bibliográficas, ¿no? En base a qué literatura, de por ahí este artículo que te parece muy chiquito y tú quieres saber más, aquí está la literatura en la que se han basado los investigadores para plantear esta investigación. Aquí tenemos, por ejemplo, este debe ser un libro, y tiene su link incluso donde está referenciado este documento, que está de manera virtual. Aquí tenemos un reporte de la Asociación Americana de Ingeniería Civil y demás, ¿no? Bien interesante, para que tú sigas avanzando con el conocimiento de aprender y plantear seguramente una temática para tu tesis. De esa manera se busca. Una de las posibles fuentes de investigación o de información, decimos, es este Google académico, que tú lo puedes ir filtrando como les acabo de explicar, ¿sí? Eso es practicando, hay que ir practicando, hay que ir buscando de esa manera como les he dicho, ¿ya? En definitiva, solo para saber el concepto, hemos visto que este artículo que hemos aperturado era un poquito más avanzado, ya daba por hecho que se conocía que era la carbonatación, y así va el tema de ensayos y el tema más avanzado. Y hay un link que les dije que es el Instituto Mexicano del Cemento y el Hormigón, que yo ya lo abrí acá, y esta página yo les digo que se la guarden, es muy, muy buena. Y acá tenemos unas definiciones, ¿no? No todas las páginas están configuradas para poder verlas de una manera más eficiente. Aquí está un poco chiquito, yo lo estoy haciendo un poco más grande para poder leer, pero creo que vamos a poder hacer, ¿no? Y aquí vamos a leer esta definición. Dice, la carbonatación es el fenómeno natural, vamos a remarcar,
que ocurre todos los días en miles de estructuras de concreto en todo el mundo. Es un proceso bien comprendido, o sea que ya hay investigaciones, que ha sido investigado y documentado perfectamente. Ese número 1 que le han puesto seguramente era un superíndice que a la hora de transcribir o copiar de un documento de Word a esta página web se les ha ido. El 1, que se le pone como superíndice, es una cita, una referencia a un documento, ¿ya? Por si acaso. En concreto, que no contiene acero de refuerzo, la carbonatación es generalmente un proceso de pocas consecuencias. O sea, no hay mucho problema con este fenómeno. Si no hay acero, si es un hormigón en masa, no pasa nada. Sin embargo, en el concreto reforzado o hormigón armado, este proceso químico aparentemente inocuo avanza lenta y progresivamente hacia adentro desde la superficie expuesta del concreto y asalta al acero de refuerzo, causando la corrosión, lo que les decía. Aunque la carbonatación es una causa de la corrosión menos importante que los cloruros, no por ello es menos seria en términos del daño que provoca y el dinero que cuesta remediar sus efectos, ¿ya? Ahí está la definición. Tal vez la parte más importante es entender que este fenómeno natural ocurre en todos los hormigones. En hormigón en masa no es tan importante. En hormigón armado sí, porque causa corrosión del acero. Va de afuera hacia adentro, va desde el exterior hasta el interior. Lo que les decía, ¿no? En palabras sencillas, un elemento de hormigón, digamos que una parte de una viga, déjenme ponerme mejor con mi tabletita, se ve un poco desacomodado. Voy a borrar esta parte mejor, así. Tengo una viga, como esta que estoy dibujando, pues la capa de refuerzo, la capa de recubrimiento que le colocamos para la armadura principal. Supongamos que tenemos acá dos disferos de 16 de 2 kilos de 12 y el estribo que colocamos para el cortante y para el montaje de nuestra estructura. Pues el recubrimiento hace de, aparte, protección para un tema, por ejemplo, de incendio y demás. El recubrimiento fundamentalmente se coloca para evitar que el medio ambiente pueda ingresar y pueda corroer la armadura. Para eso se coloca. Colocar un mayor recubrimiento es mejor, hace que el hormigón proteja de mejor manera y tarde más tiempo la parte del CO2 en penetrar y corroer pues, el acero. Esto es algo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Con el tiempo, esta capa de hormigón de recubrimiento pierde esa característica, ¿no? Y químicamente se va degradando y hace que todo este tema del medio ambiente ingrese hacia el acero y empieza la corrosión natural. Y obviamente al corroerse el acero se pierde la sección resistente, ¿no? Y si se pierde el área resistente, baja la capacidad de este acero y de la viga o del elemento que estemos analizando, ¿no? Y el futuro es como un caries, ¿no? Una caries va con el tiempo aumentando hasta que el acero, digamos, totalmente se degrada y el elemento puede colapsar, puede fallar. Que se puede reparar, tiene que hacer un trabajo especializado, se puede colocar un refuerzo externo, etcétera. Se lo puede hacer, pero es mucho más caro y es bueno siempre hacer alguna pruebita en alguna edificación antigua para ir viendo hasta qué nivel avanzó la carbonatación y ir viendo alguna medida de mitigación de este fenómeno para evitar la corrosión del acero de refuerzo, que es lo que no debería ocurrir, ¿no? Esa era la definición sencilla de lo que era la carbonatación. Aquí hay más, ¿no? Aquí hay mucho más que va del pH, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí la explicación mucho más detallada. Esta página es muy buena para el tema de hormigón. Yo les sugiero, les recomiendo que la puedan grabar en sus favoritos, ¿ya? Eso era para aprovechar un poco a explicar cómo se busca información académica, ¿ya? Es uno de los buscadores, una manera de buscar información académica. Hay varias otras que les voy a explicar en ese momento, pero ya un poco me he anticipado, ¿sí? Solo para ayudarles. Entonces volvamos al trabajo en cuestión. ¿Dónde estamos? Tu pantalla puedes compartir, por favor, Lucía. Claro, Inge. Ya, veamos tu documento, por favor. Ya. Entonces, lo que te he preguntado, tal vez, si bien no lo has comprendido muy bien, ya a la hora de colocar una recomendación, ¿no? Todo lo que coloquen en sus documentos, diapositivas o todo lo que hablen en un término,
lo tienen que luego defender. Puedo preguntar todo. Entonces, eso por favor como recomendación, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Está bien hecho. En este caso voy a hacer otra pregunta. Tú no lo bajes tu pantalla, ¿ya? Quiero que tus compañeros puedan ver, los que van a seguir Ok, está bien. Entonces voy a preguntarle a tu compañero, aquí tengo la lista. A ver, Ernesto de los Santos. Ernesto de los Santos. ¿Estás en sala? Sí, aquí estoy. Ya, Ernesto. Dentro de lo que tu compañero ha explicado, y ya hemos visto un poquito, aquí en este punto de lo que está en la pantalla, habla de la inteligencia artificial y Mazzone propone 3 etapas, dice. La primera consiste en la recolección de datos, dice, de 165 edificios para una investigación, dice. Luego de sacar los datos de esos edificios, dice, una etapa segunda en la cual se desarrolla una aplicación, dice, que pudiese predecir la variabilidad de los datos en un proyecto específico. Y una tercera etapa, dice, en la que se puede anticipar los cambios de las modelaciones antes de especificarlas. Yo no entendí muy bien a qué se refiere específicamente. Hay una fuente que lo han citado, ¿ya? Pero quiero que tú me expliques. A ver, hay una cantidad de edificios. Van a sacar datos. ¿Qué? Primeramente, quiero saber qué tipo de datos y cómo van a sacar. Bueno, en esa pequeña columna que está referenciada, es de donde hemos sacado esta información, así como muchos otros ejemplos de cómo se está aplicando. Esa es una primera aclaración, ¿no? Ahora, sobre lo que usted me pregunta, en esta investigación nos muestra un poco más de lo que fue de los resultados, ¿no? Lucía, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Ok, problemas técnicos. Ahora sí. Entonces, lo que se ha querido demostrar es de que a partir de la recolección de datos de esos 165 edificios, cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para darnos un informe del estado de esas estructuras mediante un seguimiento. Es por eso que acá se detallan las etapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un vaciado en un edificio, podemos introducir sensores que nos da un análisis de las deformaciones, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial lo que va a hacer es comparar estos resultados. Y sabemos de que si tenemos deformaciones podemos calcular, podemos analizar el verdadero estado de la estructura. Más abajo se la muestra explícitamente en el ejemplo de esa aplicación, ¿no? De que podemos utilizar, por ejemplo, el control de las estructuras para evaluar el verdadero estado en tiempo real. Ya, pero me has hablado un poco general. O sea, la pregunta era, ¿qué tipo de datos? Ahí habla de datos, luego habla de una aplicación. O sea, en base a los datos hacer una aplicación y luego indica en una tercera etapa. La aplicación dice puede predecir la variabilidad de los datos de un proyecto. Y una tercera etapa dice, en este caso, que se puede anticipar los cambios de las modelaciones. Por eso no me ha quedado muy claro esas 3 etapas. Por eso un poquito a ver si nos aclaras. Bueno, ser muy específico aquí es como que voy a defender un trabajo que no es mío, en el sentido de que este es un trabajo de investigación de Rabuña, pero lo que yo entendí de ese trabajo es de cómo, enfocado en cómo se utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es más que todo el procesamiento de datos, el cómo y por qué no puedo defenderlo, ¿no? No, claro, pero no te digo que lo defiendas. ¿Cómo lo han puesto, Juan Ernesto?
como lo han puesto en el documento, tiene que saber pues, defenderlo. O sea, es como que yo ponga algo en un documento y le pregunta al tribunal, y si lo has colocado tienes que haber dicho, sí, he leído, y eso se refiere a esto. Ahora, si digamos, no lo han leído muy a detalle, qué sé yo, solo de la lógica, ¿no? O de tu conocimiento como estudiante de la carrera casi egresado, solo te pido que nos des un criterio, ¿eh? Por ejemplo, te voy a dar una analogía. En el anterior grupo yo le he puesto contra la pared a un principio al que ha explicado, de hecho, su tema no es innovación, es una tecnología existente, un poco hemos argumentado, ¿no? Y luego ha llegado el segundo integrante del grupo, y yo le he puesto contra la pared, le he dicho, a ver, según vos, a ver, dime cuál es pues, la innovación de esto, en qué puede ayudar, ¿no? Y él me ha hablado de un tema energético, ¿no? Que, claro, yo ni lo había pensado, tampoco lo he leído, y con eso ha justificado todo el trabajo, ¿no? Y lo ha hecho de manera muy solvente. Es lo que uno busca, ¿no? Dentro de un ingeniero, de un profesional, que si bien hay una temática que tal vez no la conocemos muy bien, hay que analizar y ver la manera de poder solventar, tal vez en este caso, este punto. Yo, en lo que entiendo, mira, yo te voy a dar mi punto de vista, tal vez sea correcto, tal vez no lo sea. Si van a sacar datos de edificios para luego llevar eso a una aplicación que pueda predecir la variabilidad de los datos, ¿ya? Esto es bastante ambiguo, puede ser, por ejemplo, como tú decías, de deformaciones. Yo creo que más puede ser, por ejemplo, el nivel de esfuerzos que pueden haber, si ponen algunos sensores, no solo deformaciones, es nivel de esfuerzos que pueden haber en algunos puntos del edificio, el nivel de cargas que pueden haber. Las cargas, como tú sabes, se asumen, pero ya si se puede medir las cargas reales que pueden haber en un edificio de departamentos, por ejemplo, y se podría saber si es que las cargas de las normas, las que asumimos, están del lado conservador o del lado, en este caso, de peligro para el edificio. También se podría medir, por ejemplo, los hormigones. Digamos, si es un edificio de hormigón, las resistencias que se sacan en diferentes elementos, en columnas, en vigas. Supongamos que todo es H21, pero no es lo mismo ejecutar y curar una viga que una columna que una losa. Entonces, con todos esos datos, ya en una segunda etapa, dice esta aplicación que se podría generar, podría ya predecir para otro tipo de edificios qué es lo que podría pasar con una posible variación más grande que puede haber, ponte un hormigón de columna que uno de viga, digamos, y otro tipo de respuestas. Y en base a esto, ya en la tercera etapa, ya con la predicción, se puedan anticipar algunos cambios, como dice la redacción, de las modelaciones. Ahora, de las modelaciones, yo entiendo que cuando uno modela una edificación, uno pone parámetros, ¿no? Pones el parámetro geométrico, pones resistencias de los materiales, pones, en este caso es un análisis lineal, pones el comportamiento de los materiales, pones cargas, etcétera. Entonces tú ya podrías, o ya se podría prever que en qué parte de los modelos computacionales que colocamos, modelos matemáticos que colocamos para hacer un diseño, deberíamos tomarle más en cuenta algunos parámetros para hacer pruebas con variaciones, no sé si en la resistencia del hormigón, si en las cargas vivas, etcétera, para tener más opciones a la hora de hacer un diseño y ser más seguro a la hora de hacer un cálculo, ¿no? Seguro y económico. De por ahí, me imagino, en algún lugar tal vez del mundo, tal vez las cargas de oficinas que están en las normas, las cargas que están alrededor de 250, 300 kilos por metro cuadrado, son exageradas y se mide de que la variación ahí es hacia abajo y podríamos llegar hasta 200, diremos. Podríamos ahorrar un montón de plata en el tema de hormigón y acero, o al revés en el caso de que las cargas sean mayores, por ejemplo, ¿no? Eso me parece a mí bien interesante. Yo te voy a dar un ejemplo también al curso. Alguna vez tocó pues hacer una investigación, algún colega, de lo que sería un modelo de diseño novedoso para lo que sería, supongamos, un pórtico, vale decir, viga columna, una viga columna, ¿ya? Eran dos columnas y una viga, un portiquito, simple. Entonces él estaba con el problema de decir ahora, ¿cuántas pruebas voy a hacer? O sea, en el modelo que yo voy a plantear para lo que es el diseño de esta estructura y para encontrar el menor costo, que era creo que su objetivo fundamental, el menor costo para optimizar este pórtico en dimensiones, también en acero, él lo que quería hacer es algo general. O sea, quería decir,
con esta metodología que yo voy a plantear, cualquier tipo de pórtico, sin importar la geometría, solamente que sea hormigón armado, tú colocas los datos y sale cuáles las dimensiones más adecuadas de las vigas, de las columnas y en este caso de la armadura de acero. Ese era su objetivo. Si te vas a pensar, tiene muchas variables. Tiene las dimensiones de las columnas, de las vigas, el tema de la cantidad de acero, el tipo de hormigón, tal vez el tamaño de agregado, el tema del encofrado, mano de obra, todo entra a tal costo, ¿no? Todo entra en una fórmula de costo que me está involucrando todos esos parámetros, ¿no? Entonces él al hacer el estudio pensaba y decía, ahora voy a tener que hacer pues miles de modelaciones y pruebas, ¿no? Miles de pruebas, y ahora cómo saber, cómo puedo yo racionalizar, o cómo puedo saber en palabras sencillas qué parámetro es el que más incide en este comportamiento. Entonces él ha hecho unas cuantas pruebas, digamos que unas 10 pruebas donde ha variado de manera uniforme 10 veces, digamos, la geometría de la sección de las columnas, de las vigas, el tipo de hormigón, la cantidad de refuerzo, el tipo de refuerzo, el tipo de encofrado, etc. Ha ido variando de esa manera, ¿ya? Y luego he hecho un análisis estadístico, llamado análisis de varianza. Ese análisis de varianza, ¿cuál es su virtud? Te da o te indica qué variable es más incidente en los resultados del modelo que tú estás haciendo, estás planteando. Y se ha dado cuenta que la variable más incidente era la sección de la columna, por ejemplo. La segunda variable incidente era el alto de la viga. Y así ha encontrado desde la variable más importante o la más relevante hasta la variable menos relevante. Y a partir de esta prueba estadística, lo que él ha hecho es plantearse modelos. Ha dicho, voy a hacer 50 modelos. Los 50 modelos, y como yo sé que lo que más influye es de la sección de la columna, pónganse el lado paralelo al pórtico, entonces él ha variado el lado paralelo al pórtico en más veces. O sea, digamos que de hecho voy a variar cada 2 centímetros, digamos, desde 30 a 33, o 32, 34, 38, así, ido variando. En menos grado, ¿no? Como la variable, por ejemplo, base de la viga era una variable que no influía mucho en el resultado, según lo que había estudiado. La base de la viga ha variado, diremos, solamente en 2 cosas. Digamos que es una variable, un ancho de 20 y uno de 25, nada más. No ha variado más porque este parámetro no es influyente, según lo que él estudió estadísticamente, con ese análisis de varianza. Entonces te das cuenta. ¿Cómo saber qué parámetro es el que más incide, o en este caso, para estos edificios? ¿Cómo saber qué es lo que más varía de la teoría, o sea, del modelo matemático a la práctica? ¿Será la carga viva? ¿Será la carga muerta? ¿Será el hormigón? ¿Será alguna sección tal vez que en plano la dimensión de la columna es tanto, pero ya en la obra varía en centímetros? ¿Será la verticalidad de las columnas? ¿Qué parámetro es? Obviamente esos parámetros no serán los mismos en Chile, como han hecho ahí en la investigación, que en Bolivia, que en Los Ángeles, o sea, varía. Y para Chile seguramente que esta investigación es muy relevante porque con los datos que se han levantado y esa inteligencia artificial que ha podido coger todo ese Big Data y poder sacar un modelo para predecir para futuros edificios en esa zona, qué es lo que podría variar o variar más, es que ya esa herramienta le das a los calculistas y le dice, mira, tú para hacer tu diseño tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, no sé, pues que la carga viva es muy variable. Ahí tienes que hacer varias pruebas y no te puedes quedar con un valor de norma, digamos, que te diga 300 kilos. Tienes que probar con 350, con 400, porque hemos encontrado que en los modelos de esos edificios existen esas variaciones. Entonces tú haces un diseño más adecuado a lo que podría pasar. Es un tema predictivo, ¿no? Pero es así, ¿no? Seguramente que cuando los métodos constructivos, el uso de los edificios, el comportamiento de las personas cambie de ahí un tiempo, seguro que estos datos deben ser actualizados y el modelo va a ser corregido. Yo entiendo que si es inteligencia artificial, eso lo hace en tiempo real, ¿no? Y lo voy a ir ajustando ese modelo para que en tiempo real sepan los calculistas a esa fecha qué es lo que más estaría variando, o en qué ha mejorado, o en qué ha, digamos, ha desmejorado el tema de la construcción, algo así, yo entiendo. Entonces, creo que es de esa manera como deberíamos entender esta parte. Sé que es un poco difícil, pero si lo han puesto en su
en su texto, y si es una cita de un documento, ese documento que lo han citado deberían haberlo leído por lo menos una partecita para poder explicarnos con mayor precisión, solo como observación, Ernesto, ¿ya? Inge, Sí. me gustaría hacer la aclaración de que en este trabajo, más que todo, nos hemos enfocado en buscar el alcance que puede tener la inteligencia artificial, y no necesariamente en el cómo o para qué. Esa pregunta yo creo que nosotros la tenemos que responder, pero no necesariamente ahora, sino en un futuro, cuando se nos llame a seguir investigando. Uh-huh. Sí, está bien. Está bien, es que lo han entendido un poco distinto ustedes, ¿no? Era algo más específico, pero sí está. Igual comparto lo que tú has planteado, pero repito, ¿no? O sea, no les he dicho, pongan nomás lo que vean, digamos, en el internet, pongan si este avance ahorita actualmente está así. Si todo lo que pongas en tu texto, yo te puedo preguntar, o el tribunal que no tengas tu tesis o como quieras defender, y pásales cuentos recurrentemente. Ponen unas diapositivas de por ahí, lo han armado con su tesis, pero han encontrado una imagen muy bonita y que les ha gustado. La colocan la imagen, una figura puede ser, que tiene unos ejes, y el tribunal le dice, este eje horizontal que dice ahí sigma sub x, ¿qué quiere decir, digamos? Y si el postulante no conoce o poco se pone nervioso, está en problemas, ¿no? Entonces, todo lo que uno coloque puede ser usado en su contra, como dice, ¿no? Todo lo que digas puede ser usado en tu contra, así es. Todo lo que pongas en un trabajo académico, el tribunal o el docente puede preguntar, ¿no? Para saber cómo lo han hecho, algo así, solamente como comentario, ¿ya? Gracias, Ernesto. Una pregunta más voy a hacer en este caso, a ver, la preguntaremos a Zulma Cabezas. Zulma Cabezas, ¿estás en sala? Buenas tardes, ingeniero, sí. Buenas tardes, vamos a tu video, me pide con Ernesto para conocerle. Por tu video lo prendes. Ya, claro. Perfecto, muchas gracias. A ver, Zulma, para redondear el trabajo que han elaborado, ¿no? ¿Habría tal vez alguna parte negativa que alguien podría decir, tal vez, o que tú hayas pensado de la inteligencia artificial? O sea, hemos hablado aquí de ventajas, hay algunos temas muy importantes que creo que sí nos puede ayudar en demasía. ¿Habrá alguna desventaja, algún punto negativo del uso de la inteligencia artificial en la ingeniería civil, o todo es bueno? ¿Qué opinas? Sí hay una desventaja, ingeniero, porque todas las aplicaciones, ya sean sistemas, software, no son al 100%. O sea, siempre tiene que haber un cálculo, como también una simulación en el software. Los softwares no son tan confiables, o sea, tú no tienes esa confiabilidad al 100% cuando tú estás desarrollando algo o estás haciendo un cálculo estructural. Para mí siempre hay una desventaja, ¿no? Que no siempre es al 100%, por más que se haya testeado varias veces ese software. Bueno, hablando desde el punto de vista de software, ¿no? Tú has hablado de software de cálculo estructural. Ya, vamos a entrar a ese punto, y bien que has puesto esto en la balanza. Mira, aquí lo que tenemos aquí en la presentación que está compartiendo Lucía, justo en la parte final de la hojita, dice, ¿no? La IA evalúa un amplio campo conjugando propiedades mecánicas. Esto se logra a partir de algoritmos evolutivos, ¿ya? Felizmente en la carrera les cuento que hay algunos estudiantes que están haciendo algunas tesis justamente aplicando algún algoritmo como este evolutivo. Sí, me tocó hacer tribunal, por ejemplo, de un estudiante el anterior semestre que ha planteado un algoritmo tal vez novedoso, y él planteaba que un programa como SAP 2000 o RAM Elements, al hacer el autodiseño, o sea, aplicando criterios de optimización, no llegaba a optimizar al 100%, y llegaba a un punto que no era el más económico. Y él ha planteado un algoritmo
digamos, que está, ahorita el nombre específicamente no me acuerdo, pero creo que era evolutivo, algo así, muy similar, ¿ya? Y él planteaba que este algoritmo, al programarlo en MATLAB y al darle parámetros, en este caso del diseño estructural, vale decir, colocar tema de la norma y plantear una función objetivo de optimización, planteaba que ese algoritmo podía ser encontrar de una manera más eficiente unos perfiles. Él ha planteado en unas torres de energía eléctrica formadas por perfiles angulares, ¿ya? Y él ha demostrado en su tesis, ha comparado unas torres que ha hecho en el SAP 2000 contra su algoritmo, que él lo pretende que programar en MATLAB, ¿no? Y al comparar las respuestas, los perfiles finales y en definitiva el peso de la estructura, había nomás cierta diferencia a favor de este algoritmo que él había planteado. Evidentemente, como tú dices, el programa automáticamente no hace todo. ¿Por qué? Porque hay temas que son pues prácticos, ¿no? O sea, yo le decía al estudiante en la defensa, difícilmente en una construcción de una torre, por ejemplo, yo voy a variar pues, todos los perfiles o todos los elementos de tamaño de angular. O sea, de lógica, el que construye este tipo de elementos lo hace por módulos, por bloques. Yo no puedo cambiar pues todos los perfiles por ser más económico, porque si te das cuenta, la base de un angular viene de 6 metros. No voy a cortarlo en pedacitos para tratar de teóricamente optimizar, pero había mucho desperdicio pues del material. Algo similar a lo que ustedes conocen pues en el tema de fundaciones, ¿no ve? No vamos a hacer digamos que tenemos 50 columnas en un edificio chiquitito, no voy a hacer para cada uno una fundación diferente por irme, entre comillas, a ser económico. De hecho, que voy a perder en los cortes de fierros, en el encofrado, en la mano de obra. Entonces, hay que hacer, pues, en este caso, elementos tipo. Yo no digo que todas las zapatas sean la misma, ¿no? Sino que por áreas similares, en cuanto a una variación más o menos 10-15 centímetros, yo puedo ir, pues, colocando zapatas tipo 5, tendré 6-7 zapatas tipo en un edificio de 50 columnas, ¿no? Entonces, eso es un tema práctico. Claro que ese tema práctico ya viene de la experiencia y del criterio del ingeniero que está a cargo del proyecto. Entonces, como tú dices, y comparto plenamente, es una herramienta, ¿no? Claro que con el tiempo le podemos cargar todas estas experiencias para que lo haga mejor, ¿no? Pero no podemos confiar al 100%. Siempre la palabra final la tiene el ingeniero, ¿verdad? Exactamente. Sí, estas aplicaciones nos ayudan, ¿no? En el ahorro del tiempo y también a veces en la optimización de un cálculo que se quiere hacer, pero no es al 100%. Exactamente, ¿no? Así tiene que concebirse, ¿no? Un amigo, y como comentario, ¿no? Un amigo ya ingeniero senior, mayorcito, él me dice, pues, ustedes tienen la suerte, porque antes cuando hacíamos un cálculo hasta de una cerchita, pasábamos pues tiempito, ¿no? Días, semanas al hacer el cálculo, y se hacía una sola vez, ¿no? Ustedes que son ya de la época de las computadoras y del software, tienen la ventaja de que tienen un programa que es como un laboratorio. O sea, es un laboratorio porque tú puedes hacer miles de pruebas, ¿no? Puedes variar algunos elementos, aumentar, quitar, poner un perfil diferente, etcétera. Y ese laboratorio tú lo vas haciendo correr y vas entendiendo cómo funciona y cuáles son los elementos más críticos o qué es lo que tienes que hacer. Y realmente uno aprende mucho haciendo pruebas en software. Entonces realmente es como un laboratorio ahí tenerlo de manera virtual, ¿no? De manera digital. Evidentemente creo que lo fundamental es aparte saber usar, ¿no? No solamente es plantear, digamos, usar el software, sino plantear también cómo usar bien el software, ¿no? Y eso yo les digo a ustedes que están ya en etapa de salir ingenieros, si se van a especializar en un área, tienen que saber utilizar muy bien este software. No puedes usar por usar porque los resultados pueden llevar a problemas serios estructurales, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Muchas gracias, lo han hecho muy bien el trabajo que lo han expuesto. Algunas observaciones que ya les acabo de hacer, pero en lo general me ha gustado sobre todo a Zulma, que me ha dado buen criterio acerca de la pregunta que le he hecho. Muchas gracias. Entonces yo es que les califico en este momento. Está bien, gracias, Inge. Sí. ¿Aló? Sí, buenas tardes.
Sí, sí. Sí, ya, le cuento, estoy ahorita en una clase. Yo le llamaré, por favor, deme una horita y yo le llamo a su celular. Una media horita, por favor. Listo, gracias, hasta luego. Perdón. ¿Claro? Sí, dejado el sistema. Ya que la señora dice que no se acuerda, doña Leonor, y así nunca. Ah, claro. Claro. Con las pruebas no estoy la don Betis, porque Sí. don Betis es el que se va salvando todo. Sí. Es para firmar, ¿no? Sí. Solamente en la carátula. Solo acá ¿Pero? nomás, ¿no? Solo acá nomás, ¿no? Sí. Ah, no. Tiene que ir a matemáticas. Ah, ya, pero te digo lo que firman. Aquí nomás, ¿no? Sí. Y lo de matemáticas, ya lo que está de nada. Nada. No son de los estudiantes en matemáticas después. Que le hablen al director académico. Él le va a ordenar al ingeniero Patiño. Yo ya le he llamado. Yo también. Yo voy a decir, bueno. Que vayan con el académico y le va a ordenar a su jefe. ¿Sí? Ya. Listo. Gracias, hasta luego. Ya, chicos, continuamos entonces con nuestras defensas. Van a disculpar estar con una llamada telefónica. Ya. Ya. Ya, mañana lo vemos eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, veremos el último grupo, porque tenemos uno más. En este caso, tengo que calificar al grupo antes. Bueno, vamos a calificarlo acá. Y por favor, por último, el grupo de Brian Orlando Pérez. Brian Orlando Pérez está, el grupo dice, su título, la ingeniería civil en la próxima década, hormigón autorreparable. Favor que nos pueda compartir pantalla Vladimir Flores Núñez, por favor, si está en sala. Vladimir Flores Núñez. Sí, ingeniero, ahorita le comparto. Por favor, gracias. Ya, ¿se ve, no, Inge? Sí, se ve muy bien. Entonces, por favor, explícanos de manera muy resumida a qué se refiere su trabajo, ¿ya? Gracias. Ya, se trata de usar microorganismos, o sea, bacterias, para separar el hormigón. Más que todo, se van a utilizar dos cápsulas, una en donde se tiene el microorganismo, ¿no?, que resiste el pH del hormigón, y la otra cápsula sería el lactato de calcio. Ambas cápsulas se van a añadir al hormigón, por lo tanto van a aumentar la vida útil del hormigón hasta un periodo aproximado de 200 años. Este funciona de la siguiente manera. Una vez que se produce una fisura en el hormigón, va a estar expuesta, ¿no?, a agentes externos, como ser la humedad o el oxígeno, ¿no?, y va a estar en peligro el acero. Y por lo tanto, es un tipo de falla, se podría decir, una fisura, ¿no? Por lo tanto, una vez que se presenta una fisura, la bacteria se va a activar una vez que esté en contacto con el agua. El agua va a despertar al microorganismo, ¿no?, a la bacteria, y esta se va a alimentar del lactato de calcio, del segundo
es una cápsula que se añade, ¿no? Y por lo tanto se va a transformar lo que es piedra caliza. La calcita se va a formar y eso es lo que va a reparar al hormigón. El ancho de la fisura tiene que ser de por lo menos 2 milímetros, ¿no? De 8 milímetros el ancho máximo, ¿no? Y puede reparar hasta una longitud de fisura, ¿no? De 1 kilómetro o más incluso. Pero el espesor, ¿no? El espesor de la fisura tiene que ser de 8 milímetros como máximo. Ya. Después, esto va a reducir lo que serían los costos de mantenimiento, ¿no? Que sería el principal objetivo de este hormigón, ya que los costos de mantenimiento generalmente son elevados, ¿no? Cuando se presentan fisuras y lo que va a conllevar a grietas después. Ya. Y esto va a ayudar a prevenir eso. Y las ventajas que tiene sería que la reducción de costos, ¿no? Que ya lo dije. Después, con una simple aplicación de dos cápsulas se puede mejorar el hormigón. Va a costar un poco más el presupuesto, ¿no? Es de un hormigón que se autosepara, pero en comparación con el costo de mantenimiento es más viable irse por este lado, ¿no? Va a incrementar la vida útil de las estructuras, puede utilizarse como es hormigón, estructuras de hormigón, ¿no? Puede ser edificios, viviendas, todo tipo de estructuras que estén hechas de hormigón. Ya. Y una de las desventajas sería que va a requerir una cadena de frío, ¿no? Para transportar las bacterias. Y es susceptible a condiciones particulares del proyecto y su implementación va a requerir mucho cuidado, ¿no? Tiene que ser hecho por expertos que saben de la materia. Y eso sería ingeniería. Ya, pero tu video, por favor, Alexander, ¿no? Te queremos conocer también. Sí. Por favor. Sí, mucho filtro ahí en las fotos. Ahora sí. A ver, de lo que has explicado, mira, es un tema muy igualito, muy parecido al del grupo 1, que me acuerdo que también he expuesto esto. Algo que me ha llamado la atención es el tema del ancho de máximo de esta grieta. Sí. Decía el grupo 1, 8 milímetros. Tú pones en tu texto 0,8 milímetros, o sea, una gran diferencia. Es entre 10, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el correcto? Pues, ¿es 0,8 o 8? Si están del grupo esa no, 1, no, ingeniero, sí es 0,8, ingeniero, 0,8 milímetros, es 0,8 milímetros, ya que una grieta, por ejemplo, de una fisura de superior a los 1.5 ya se considera una grieta, ¿no? Exactamente. Ya es mucho más mayor. Exacto, es 0,8, ingeniero. Así es, exactamente. Muy bien. El otro grupo que le puso 8 estaba bien. Sí. Ya. Sí. Te voy a dar alguna recomendación a ti y a todo el curso. Mira, ahí dejar tu presentación. Se nota que el texto igual lo han ido copiando de varios textos. ¿Por qué noto eso yo como docente? Si me fijo en el texto de arriba, en el párrafo de arriba, tenemos una separación, debe ser de 1.5, ¿no? Me fijo ahí abajo donde están tus bullets, esta separación sencilla. Cuando uno va pegando de varias fuentes en un solo Word, se va desconfigurando, ¿no ve? Entonces y ahí me doy cuenta. Ahora, recomendación. Por más de que ustedes trabajen de manera grupal y al final lo unan, es de muy mal estilo entregar un trabajo así. O sea, se ve pues mal, ¿no ve? Porque es un trabajo académico. Entonces, en lo posible, hay que configurarse un solo Word. Hay que configurar un solo Word, ¿ya? Y les voy a ver, déjame compartir pantalla un cachito, por favor. Ya, yo comparto pantalla, solamente es una recomendación, ¿ya? Vamos a ver un capítulo igual, en esta materia se ve. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se puede ver? Sí. ¿Se ve? ¿Se puede ver, ¿no? Mi pantalla de Word. Sí, se ve la pantalla. Ya. Sí. Entonces, les voy a dar una recomendación, ¿no? Hay que tratar de un poquito manejar el Office, en este caso el Word, de una manera un poquito más como te diría, más pro, así le llamaremos.
En realidad, como uno pega textos, se van desconfigurando. Lo que hay que hacer es configurar un texto de partida, llamado texto normal. Ese texto, como yo pegue algún texto, una fuente de cualquier otra fuente, lo voy a marcar y le voy a decir que quiero que se llame normal. El texto normal, que está acá justamente en inicio, un poquito puede variar esto de las versiones de Word. Este de Word debe ser versión 2016 o 2019, pero digamos que desde versión 2010 en adelante creo que es similar, ¿ya? Aquí en este textito donde están los estilos, aquí vas a hacer clic en normal, le pones clic derecho y le pones modificar. Aquí tú puedes colocar el tipo de texto que desees con una configuración específica. ¿Cuál es el consejo para textos académicos? Esto vamos a ver ojo en un capítulo específico, ¿no? Pero un poquito me estoy adelantando. Usualmente el texto científico o de académico, el clásico texto es el Times New Roman. El famoso Times New Roman, que es este, ¿no? En lo particular, a mí no me gusta mucho este texto. Actualmente las normativas de estilos, como la APA, nos abren no solo a Times, también nos abren al famoso Calibri, como también al Arial. En lo particular yo uso Arial porque me gusta más, pero hay gente clásica, sobre todo docentes antiguos, que se han quedado con el Times y bueno, por ese motivo tal vez sea bueno que sus documentos sean en Times. En lo particular yo uso el Arial, ¿ya? Yo sí lo voy a colocar. Ahora para los tamaños hay que ir viendo, ¿ya? En lo particular la idea de un texto académico es que sea legible, entendible. Usualmente se nos habilita el tamaño número 12, que es un tamaño un poquito grande, pero es bastante legible, ¿ya? Ahora, en cuanto al tema de el interlineado, se utiliza usualmente el 1.5, que es este que está acá, ¿no? Todo lo que estoy aquí cambiando se va aquí abajo, como pueden ver en este ejemplo, ¿no? Entonces, colocarlo en simple es muy pegado, colocarlo en doble, como dice el APA, por ejemplo, es muy separado y se gasta mucha hoja. Usualmente se acepta de manera universal el 1.5, ¿ya? Eso es así. Ahora, ¿qué más hay que configurar? Lo que sería el párrafo, ¿no? El párrafo, en formato, te vas aquí a párrafo, y aquí puedes configurar, ¿no? Por ejemplo, el tema de las sangrías, usualmente en documentos como estos que has entregado, no les pedimos sangría. Algunos formatos nos dicen que en la primera línea sí tienen una sangría y después ya no. Acá en este caso yo voy a colocar así nomás que no, que todo esté así en cero, y cuando veamos el APA vamos a ver que especifica aquí una separacióncita, ¿ya? Aquí mantenemos el interlineado de 1.5 y aquí el posterior esto lo voy a dejar con 0 nomás, y ponemos el 1.5 para que todo se mantenga constante, ¿no? Esto lo voy a aceptar de esa manera y ya está aceptado. De adelante todo lo que yo escriba va a ser normal. Luego pueden configurar, por ejemplo, el título 1. Título 1 va a ser el título que yo pueda colocar en los títulos de mis textos, ¿no? El título 1 lo configuramos y usualmente el título 1 tiene que basarse en el normal. Aquí está, voy a basar en el normal, basar también en el normal que hemos definido a un principio, ¿ya? En cuanto al tema del texto, no puedo cambiar, pues no puedo hacer el Calibri en un lado, Times en otro, tengo que mantener. Como usé yo Arial, mantengo mi Arial. En el tema del tamaño no puede variar, tiene que también ser 12. Por si acaso, para documentos académicos no hay colores en textos, debo mantener nomás el color automático en negro, ¿ya? Y en cuanto al tema del interlineado, puedo mantenerlo como el 1.5. Donde podría variar sería en el párrafo. En el párrafo lo que puedo hacer yo es agarrar y puedo poner centreado, ¿no? Puedo agarrar y, bueno, aquí 1.5, no, aquí no es el tema este. Aquí le puedo colocar centreado para que esté a la mitad del texto, como título, ¿no? Ya los subtítulos, pues se llaman aquí título 2, 3, 4, los que necesite, van a estar a la izquierda según yo lo configure. Si quiero que esté con negrita, le ponemos negrita y ahí tenemos el título 1. Y si van configurando, digamos que voy a agarrar del internet, acá tenemos cualquier texto, digamos este, que lo hemos leído con ustedes, lo voy a pegar, tal vez de esa manera, así digamos, con esto. Y luego este textito que he creado lo voy a pegar a la chancha. Fíjense que está pegando como está ahí, con un color, con un tamaño específico. Entonces, si lo estoy pegando así como viene, yo lo puedo configurar. Puedo decir, este texto que lo voy a marcar es el título 1. El texto que está acá lo voy a pegar como normal. Yo lo tomo como normal. Solamente cuando lo configuro normal, yo lo voy pegando así como normal, ¿no? Entonces, tenemos ahí ya definido, ¿no? A mucha gente le gusta que esto vaya con mayúscula. Entonces, y eso de manera manual tú lo puedes configurar
con cifra de 3, ¿no? Y tendrías algo más original y más uniforme en todo el texto que vayas a decir, ¿ya? Algo que me estaba olvidando era el tema de la justificación. En el normal vamos a ver, ¿ya? En la justificación, usualmente el formato APA, por ejemplo, nos dice que hay que colocar sin justificar. Este que está es sin justificar, alineado a la izquierda, así se debe colocar. A mucha gente no le gusta, porque nos queda algo irregular en la parte de la derecha, como está aquí. Y a alguna gente le coloca el justificado para que sea un poco más uniforme, así como les estoy mostrando, ¿no? Algo más estilizado. Pero en el APA nos pide que sea nomás sin justificar, ni vuelta a quedar, o sea, hay que ponerle nomás sin justificar hacia la izquierda, y así tiene que entrar. Todo el texto que vayan colocando, ¿no? Esto es copiado de una fuente. Una fuente. Entonces vamos a ir a otra fuente por si acaso, ¿ya? Otra fuente, vámonos por si acaso, digamos, a esta fuente que tenemos abierta. Otra página web, otro texto seguramente, y voy a copiar esto. Digamos esto. Vamos a copiarlo en el documento. Ahí, digamos. Entonces voy a marcar igual que todo el texto que está aquí se vaya como el normal. Ya me lo cambia, ¿no? No cambia. Lo que sí no cambia a veces al hacer este cambio es en el título. Fíjate, sigue con color rojito. Voy a tratar de cambiarlo con el título 1 que he creado y ya está, ¿no ves? Si quieres con mayúscula, bueno, ahí te quieres más poner el cifra 3 para que se cambie. Y así al ir pegando esos textos se va acomodando de la mejor manera. A veces al pegar textos de internet también, lo que pasa es que este formato de ancho no era el mismo que teníamos en esta hoja de Word. A veces esto no está al final del texto, yo podría ir acomodándolo, aunque de manera manual, aunque no es tan correcto hacerlo así, pero acomodándolo. Ahorita yo veo que está muy bien porque no hay espacio y está más correcto y queda así el formato este sin justificar. A mucha gente les gusta también justificado, ¿no? Pero, como les digo, el APA nos pide esto como normal. Así nomás es, ¿no? Así pueden armar sus documentos. Recuerda que no nos varíe el formato de tamaño de letra, tipo de texto, delineado, para que sea más uniforme. Lo que va a entregar a su compañero, si puedes compartir, por favor, tu documentito. Antonio, ¿no? Vladimir, ¿no? El Vladimir Flores, ¿eres? Sí, sí. A ver, compartir tu documento, por favor. Ya. Ya. Ahí se ve, ¿no? La diferencia un poquito, ¿no? De estilos. Sí, un poquito nos puede afectar a la hora de evaluar también, como también tú sabes, esto ya denota que un poquito viendo pegando textos. Eso es como observación general. Bueno, otra pregunta que te voy a hacer, ya hemos hablado de los 0.8 milímetros, como otra pregunta, ¿esta tecnología acaso no está ya está, digamos, vigente? ¿Por qué sería una innovación de aquí a unos 10 años? Ya, esta tecnología, ingeniero, sí ha estado más que todo en prueba, ingeniero, en esos últimos años, hasta en modo de prueba, digamos, ya que se ha desarrollado en un laboratorio. Posteriormente se ha hecho una aplicación, si no me equivoco, era en un canal de investigación, si no me equivoco, yeah. en Ecuador. Yeah. Y posteriormente, sí he visto que este hormigón es el futuro, ¿no, ingeniero? Porque para prevenir más que todo costos de mantenimiento, pero aún no está, por ejemplo, solo está probado en laboratorio, ¿no? Y se ha hecho pruebas así, pero no está del todo, el biohormigón todavía no existe, digamos, así como por ejemplo, la forma en la que podría salir a la venta podría ser como un aditivo más, ¿no? Que se le podría poner al hormigón, pero aún está en modo prueba, se podría decir, en una fase de prueba. Ya, digamos que una fase ya como de experimental para validar, ya como tú dices, ¿no? Ya, entiendo. Sí, para validar. Ya. ¿Es la Universidad de Delft la única que ha investigado esto? ¿O hay otra entidad? Sí, ingeniero, ella es ahí, es la que ha investigado, ¿no? Pero igual otras universidades, ¿no? Igual como vieron que siempre existe, ¿no? Competencia, podría decir, y vieron que igual
pero esta es la única universidad que meramente ha hecho el estudio, ¿no? Pero sí, ya existen otras universidades también, otros laboratorios que igual están haciendo la prueba. Ya, no es tanto competencia, cuando hablamos de investigación, aunque no sea tan científica, sea investigación aplicada, como es este caso, debería ser algo más bien abierto, ¿no? Se comparte el conocimiento para que se pueda hacer avances científicos con aportes de varios investigadores, no solamente ahí en Holanda, ¿no? Sino a nivel mundial. Así debería ser, pero evidentemente al ser una investigación aplicada ya a un producto, de seguro que hay patentes, hay derechos de la investigación y con seguridad que eso no puede estar abierto para todos, ¿no? Su avance a la hora de publicar, pero no todos seguramente de lo que han encontrado lo están publicando, es algo no también normal que pasa, no debería ser así, pero sucede, ¿ya? Bien, gracias, yo voy a preguntar a otra persona, ¿eh? Gracias, Alexander, no lo des de baja tu pantalla, por favor, ¿ya? Entonces, en este caso, no lo apagues, no lo apagues. En este caso, por favor, a Andrés Soto. Andrés Soto. Presente. Ya, por favor, tu videito, ¿nos muestras? Sí. Ya, Andrés, buenas tardes. A ver, como una consulta respecto al tema que han investigado. Tu compañero al exponer decía que es aplicable a cualquier tipo de estructura de hormigón. Ya, la pregunta es, ¿será que este tipo de hormigón autorreparable con esta tecnología se puede aplicar a hormigones sujetos, en este caso, a pavimentos rígidos, donde hay paso de vehículos, lubricantes, exposición al sol intenso? La temperatura de un pavimento es muy superior a la temperatura ambiente, ¿no? Uno mide la temperatura en un pavimento a mediodía, por ejemplo, es superior a la temperatura, digamos, del medio ambiente actual que puede haber en una zona. La pregunta que te hago, según lo que han podido ver, ¿será aplicable a esas condiciones o no? No, en general, porque lo que repara este hormigón autorreparable es solo 0,8 milímetros. Y las grietas que se presentan probablemente son mayores a eso. Ya. Te decía por el tema del ancho de grieta, te decía por el tipo de aplicación. ¿Y por qué se producen anchos de grietas tan anchas en pavimentos? ¿Cuál será el problema que existe ahí? ¿Se conoce? En Bolivia mayormente no le da mucha importancia al drenaje en carreteras, a lo que he visto en la carretera antigua a Santa Cruz, son los drenajes en la carretera. Existen deslizamientos más que todo. Drenajes. Un pavimento asfáltico sí, ¿no? Es problemático, pero un pavimento de hormigón rígido, más bien si tiene más agua mejor, ¿no? Arriba. Se sigue curando el hormigón, no tiene mucho problema, creo yo. ¿O a qué te refieres? En el pavimento rígido, más que todo con estas cápsulas, produciría una reacción antes de lo que debería ser, porque las cápsulas revientan al estar en contacto, o sea, cuando se las provoca. Cuando estaría en un pavimento rígido, sufriría en constante, ¿cómo lo diría? Estaría en constante movimiento y esto causaría que las cápsulas que están de hormigón reparable reaccionen mucho antes de lo que debería. Y se han dado casos en los que al ya llenarse la grieta sigue reaccionando este hormigón autorreparable y esto causa bultos en la estructura que tiene. Ya, muy bien. Bien técnica tu explicación, ¿no? Pero bueno, el tema del pavimento, claro que es un tema específico. Yo creo que como esta investigación, esta tecnología, deberías hacerse pruebas, ¿no? Diferentes tipos de aplicaciones, no solamente en edificaciones de hormigón, edificios, tal vez en unos canales, otro tipo de aplicaciones para ver y medir el comportamiento y saber, ¿no? Experimentar si funciona o funciona de una manera parcial o si hay algo negativo en la tecnología para algún tipo de aplicación. Está pero muy bien lo que has explicado.
por último, para desarrollar el tema, ¿tú crees que esta tecnología va a ser una tecnología de aquí a un tiempo, digamos, disponible y, si se quiere, asequible para cualquier persona o cualquier tipo de construcción? O sea, vale decir, hasta países como Bolivia, o será una tecnología muy prohibitiva que solo va a ser para obras muy específicas que sí se puedan dar el lujo de gastar o invertir. No, de hecho ya Chile tiene algo muy parecido, pero es muy a corto plazo. Chile ha desarrollado un aditivo, el Pentron Admix, el cual tiene la funcionalidad casi igual, pero reacciona solo a corto plazo. Este se utiliza en grietas de desencofrado más que todo, y esto ayuda porque se han dado casos en los que los obreros han revocado con yeso, ¿no? Y por las grietas han provocado la corrosión del acero, del refuerzo que tiene concreto. Ya, hormigón, ya, desde aquí en adelante hormigón, todos hablamos de hormigón. Está bien que las páginas o la literatura de afuera habla de concreto, de concrete en inglés, pero en Bolivia la palabra legal es hormigón. Legalmente la norma también está así, ¿eh? Hormigón. Solo como apunte nomás, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces ya con esto hemos concluido todos los trabajos. Voy a calificarles puntos fuertes. Me ha gustado la defensa que ha hecho su compañero, es el último que le he preguntado. Un poco la exposición de sus compañeros y un poquito, tal vez no tan solvente como otros grupos. Y en cuanto al tema del estilo, siempre que no puede haber error fotográfico y no puede haber así un cambio de estilo de texto, no puede haber. Ese es un tema casi, digamos, obligado para todos. Ortografía, gramática, tipo de texto, configuración tiene que ser algo que manejemos todos y tengamos todos antes de entregar un documento totalmente revisado y saneado, ¿no? Eso es un tema súper importante. Como estamos comenzando ahora con este tipo de documentos a futuro, espero que todos podamos mejorar y que antes de entregar un documento sea bien revisado para no tenerlo de un error ortográfico, ¿ya? Ni tampoco error de estilo, ¿ya? Pues yo les califico, en este momento voy a calificarles el trabajo y con esto ya tendríamos concluido. No hay otro grupo más, ¿no? Según lo que tengo aquí en mi lista de Classroom, no tengo más grupos. ¿Sí? ¿Hay algún grupo más que por si acaso tenga que defender o ahí acaba todo? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todos los grupos? Ya, entonces con esto ya tienen su notita. Recordar que tanto las prácticas como los ensayos y el tema de los perfiles tienen su nota, como hemos explicado en la clase número 1. Y se van a fijar, por favor, eso a la hora de ver y poder también tener su nota final para revisar. Y estoy calificando de manera periódica, así que van a tener en cuenta eso, ¿ya? Estamos ya un poco tarde. Tienen que entregar un ensayo. El ensayo justamente ahora, déjenme compartir pantalla. Voy a postergar el trabajito que vimos al lado ya, ¿no? En el grupo. El trabajo pendiente del ensayo. Le vamos a modificar la fecha. ¿Dónde estamos? Aquí está. Entonces vamos a modificar la fecha del trabajo en este momento. Y vamos a poner un plazo. A ver, vamos a ver el calendario. Hoy estamos 24. Ya, el trabajo, tenemos clases el día martes, ¿verdad? Para el día martes. Ya, para los juegos que sea, para darles más tiempo para redactar. Les vamos a explicar cómo se hace un ensayo, ¿ya? Ahorita por la hora ya un poco se nos ha ido el tiempo, pero les voy a dar ya un tip inicial de cómo se hace un ensayo, ¿sí? De entrada, un ensayo, y por favor escúcheme, un ensayo es un documento académico que se redacta en función a la posición, en este caso, de un autor. Tú, como estudiante de la carrera, de todo este texto que has leído, debes sacar algo que te llamó la atención, específicamente. Algo que tú piensas que tal vez no se hace, que se debería hacer, por ejemplo, o algo que sea innovador. La idea del ensayo es poner en consideración una temática
y defender una posición como autor, justificarla y mostrarla al lector. Este tipo de documento académico, van a ver ustedes si es que un poco revisan, hay ensayos, en este caso científicos, académicos, folclóricos, etcétera, pero en general tienen la misma estructura. Tiene que haber un título, tiene que haber una pequeña introducción, tiene que haber la parte que se conoce como tesis o como que sería la postura del autor, lo que tú que pretendes demostrar o justificar. Será una redacción de un párrafito en positivo, es como una idea que tú posteriormente ya en el cuerpo del documento del ensayo vas a tratar de justificar o defender. ¿En base a qué? En base a la literatura, en este caso al libro que tú has leído, ¿no? Legalmente un ensayo que se hace de una temática en particular se puede hacer de varios libros. O sea, digamos que a mí me interesa del libro que he leído, por ejemplo, métodos constructivos en tanques de almacenamiento, digamos, ¿no? Entonces, si me interesa el tema ese del texto, yo voy a buscar también otros libros o otra literatura en la cual yo voy a sacar información para yo, en este caso, armar mi punto de vista o la tesis que yo quiero demostrar. Y en base a eso, en el cuerpo del ensayo, voy a tratar de ir hablando, argumentando para justificar que es válida o veraz mi punto de vista, vale decir, la tesis que he planteado. Usualmente la tesis se va a explicar con el nombre del ensayo. El nombre del ensayo justamente va con lo que tú estás planteando en el documento. Una vez que tú hagas este sustento en el cuerpo del documento, y es también de buen estilo, hacer algunas citas a los textos que tú estás leyendo, por último, vendrán lo que serían las conclusiones, ¿no? Esa sería la estructura de cómo se hace un ensayo. De manera más detallada, con ejemplo y con diapositiva, les voy a dar el día sábado, que tenemos clases de la madrugada, ¿sí? Pero de esa manera hay que hacer. Ahora, la pregunta que todos hacen, ¿no? Ingeniero, ¿el ensayo de cuántas páginas tiene que ser, ¿no? Como todo en la vida, es variable, depende del autor. Pero usualmente un ensayo no debería ser más de unas 10 a 15 páginas, exagerando. Lo común deberían ser 5 páginas. ¿Qué páginas? En un formato que les he pasado, un formato más o menos de un texto de 12, de separación 1.5 y que sea tamaño carta. Sea tamaño carta, por favor, como está acá configurado, tamaño carta. Y en márgenes, usualmente si seguimos el APA, todo de 1 pulgada o 2.5 para todito. Todo con 2.5 centímetros para todo el cuerpo del documento. Ese sería el formatito que deberían seguir para hacer la redacción de su ensayo. Colocarle un título, colocarle la introducción, la tesis, el cuerpo y las conclusiones. Esa sería la estructurita. ¿Ya? Decirle 5 páginas no es obligado, puede ser 4, puede ser 6, ya depende mucho de la redacción que tú hagas de la temática en cuestión. No les pido algo largo, les pido algo que ustedes puedan notar de lo que han leído, que les interese, que les haya llamado la atención y que dentro de todo el documento, de todo el libro, se haya ido planteando ideas del ingeniero o alguna oposición, alguna mala experiencia que tenga con una empresa, que lo dice así en el texto, para que ustedes lo planteen como un punto de vista, ¿no? Usualmente en los ensayos tiene algo importante en cuanto a que tanto el título como la introducción tiene que ser llamativo para que al lector le interese leer tu ensayo. ¿Por qué les digo eso? Yo estoy obligado como docente a leer, yo voy a leer los ensayos, ¿no? Pero la idea es que cuando tú publiques un ensayo, digamos que en internet o una revista, el lector tiene varias opciones para invertir su tiempo. Al leer el título y un poco la introducción, le llame la atención, sea original y sea llamativo, y se involucre y le dé interés de poder revisar el texto. Dicho esto, entonces, la relación de la primera parte, que es el título y la introducción, es clave para ya enganchar a lo que sería el documento que van a redactar. Eso ya les digo, hay que exponerlo como original, ¿no? Evidentemente, como es el primer ensayo que van a hacer, yo les preguntaría, a ver, aquí el curso,
En la carrera de Ingeniería Civil, ¿cuántos ensayos han hecho ustedes? En las materias, solo para saber. Ninguno. Ya, Elías dice que ninguno. Los demás estudiantes, a ver. Rodrigo. Ninguno dice Rodrigo. Ninguno. Ya. Ana. Ana Villegas. No dice ninguno. Dana, tampoco, ¿no? Ya. Entonces, lo que pasa, jóvenes y señoritas, tal vez han hecho ensayos en el colegio, ¿no? Pero es importante que ustedes ya empiecen a redactar. Ustedes van a vivir prácticamente la mayoría de trabajo de ingeniería, ¿verdad? Pero un ingeniero civil hace informes. Si bien va a obra, está ahí supervisando, haciendo diseños, para transmitir el documento de diseño, para transmitir lo que pasa en una obra hacia un contratante, hacia una entidad, hacia una persona natural, etcétera, hay que hacer un informe, ¿no? Y no hay nada más complicado de comenzar a trabajar en ingeniería, te pidan el informe y te sientes en la computadora y estés en blanco, ¿no? Ahora, ¿cómo empiezo a hacer el informe? ¿Cómo redacto, no? Y yo les digo, la manera más adecuada de ganar esa experticia es leer documentos y estar haciendo este tipo de documentos como los ensayos, monografías y tesis que van a hacer a posteriori. Ahí van a ganar la solvencia de redacción. Y no se van a quedar en blanco, van a empezar a redactar y van a tener idea de cómo se hace este tema, que si bien no está tanto de la carrera, pensaría el tema del tema de redacción, ortografía, gramática, literatura, pues es vital porque tenemos que transmitir lo que hacemos como ingenieros en un documento técnico, ¿no? Me ha tocado muchas veces ver a colegas que estaban así en blanco y que la clásica, ¿no? Alguien tiene un modelito, ¿no? En WhatsApp, ¿no? Alguien tiene un documento similar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Que consigue un modelito de que por ahí está mal o que no sigue el canon que pide la entidad o es incompleto, ya a la hora de revisar por parte de una entidad o de un contratante, puedes quedar muy mal. Puede que seas muy buen ingeniero, con mucho conocimiento, pero si no puedes transmitirlo en un documento técnico, realmente es algo lamentable. Entonces, esa es la importancia y quiero que ustedes le den la mano al tema de redactar. Es difícil, no es fácil a un principio, pero hay que hacer, es como nadar, ¿no? Te empujan a la piscina y hay que meterle. Entonces, yo en este ensayo número 1 espero, ¿no ve?, que hagan su mejor esfuerzo. Como les digo, el día sábado, con un ejemplo más, les voy a explicar a mayor detalle. Y para el día 31, que es jueves, me entregarán en la plataforma. Como les digo, que sea de más hojas no significa que es mejor, no. O que sea 5 hojas, 6, perfecto. O 4, no importa, perfecto. Yo lo voy a leer, voy a evaluar el contenido, la estructura del ensayo, la ortografía, el formato, voy a evaluar errores gramaticales y demás. Yo voy a entender, pues, ¿no? Al principio es así, pero poco a poco, porque vamos a hacer más ensayos, no es lo único, vamos a ser más capos a ir haciendo, ¿no? Es más, el último ensayo que vamos a hacer, chicos, yo les voy a dar un libro, que lo tengo ahorita en físico, no lo tengo en digital, que es un libro de justamente cómo se hacen informes técnicos en ingeniería, ¿ya? Es un libro que lo ha hecho el doctor Calavera, que lo deben conocer, de Fundaciones, que es un libro de justamente cómo se hacen informes técnicos, ¿no? Porque en España también ha ocurrido de que se han dado cuenta de que hay muchos profesionales que no saben redactar un informe, cómo hacer un informe, ¿no? Incluso pericial, para un proceso judicial. En este caso yo les voy a dar ese libro y van a también aprender ahí y van a poder basarse también en sus documentos. Va a ser interesante, ¿no? Estamos comenzando con esto. Eso es muy al margen de lo que vamos a ver con el tema de su tesis. Entonces, es como doble trabajo, ¿no? Les voy a dar unos libros para leer, para hacer ensayos y aparte para investigar. Sé que es trabajoso, sé que es complicado, pero si nos damos tiempito cada día, una horita para la investigación, una media horita para leer el texto para el ensayo, día a día vamos avanzando y estoy seguro que ustedes lo van a hacer muy bien, ¿no? Como les digo, si le damos importancia, vamos a poder aprender, ¿no? El tema es haciendo, más que ver cómo hace el docente o ver un texto o un libro, es leer y redactar. Ese es el tema fundamental. Por eso motivo que yo les doy ensayos y creo que va a ser una práctica para que ustedes puedan hacerse más solventes a la hora de hacer informes técnicos, ¿ya? Muy bien, entonces quedamos aquí y nos vemos el día sábado y con los ejemplitos, con la exposición específica de los ensayos. A los que no han acabado de leer,
tienen que acabar de leer su texto, por favor. Acaben de leer ese libro, es muy interesante, muy bonito de leer. O hay alguien que no le haya gustado leer el libro que les he pasado. ¿Algún comentario que tengan ustedes, los chicos, del texto que les he pasado? ¿Positivo o negativo? Cualquiera. Bueno, por mi parte me ha parecido muy interesante las experiencias que comenta el escritor y de cómo, por ejemplo, en algunos casos hubo cálculos complejos que hacían doctores, ¿verdad?, para calcular la estructura, y que él con cálculos bastante sencillos llegaba al mismo resultado. Ya sea lo que sea fundaciones o cascarones, era algo interesante como su ingenio era lo que prácticamente lograba poner en práctica, ¿no? Entonces, más allá de tener estudios en matemáticas muy complejas, con algo sencillo llegaba al mismo resultado. Me parece muy bien, claro. Excelente punto de vista, Marcelo. No por hacerlo más complejo o más, entre comillas, tecnificado o con más herramientas, un cálculo va a ser mejor, no necesariamente, ¿no? A veces hay cálculos tan sencillos que se pueden aplicar y que tienen que dar, ¿no? Pero es que uno llega a un cálculo así hecho en un software de un estudiante, uno a mano hacer un cálculo así básico y tiene que estar en el rango, ¿no? Si está algo muy disparado así o abajo, ya uno sospecha, ¿no?, de que está mal, ¿no? Así es. Excelente. ¿Alguna opinión más que tengan en pro o en contra del texto? A ver, ¿alguien cree que está mal, que no le ha gustado, o que tal vez opine algo diferente que el ingeniero Garza? Puede ser también, todo es posible. No, a mí lo que más me llama la atención es cuando le da valor, ¿no?, al aplicar la ingeniería de valor, cómo reduce los costos al hacer los dimensionamientos o modificarlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención a mí. Exactamente, ingeniería de valor. Yo les digo, un buen tema de tesis o fuente de proyectos de grados o trabajos dirigidos debería ser ingeniería de valor. Yo les digo, hay entidades públicas como la gobernación o la alcaldía de Cochabamba, son entidades grandes, ¿no?, que ya tienen pues un banco de proyectos. Por ejemplo, ya seguramente que han planificado en Cochabamba los distribuidores que van a construir en la zona sur, en la zona oeste, nuevos puentes, paz de desnivel, ya tienen planificado. Ya hay un proyecto seguramente que lo han hecho hace un par de años atrás o más, una década atrás incluso. Hay que actualizar el proyecto, no solamente con el afán de actualizar precios, ¿no? Hay que hacer la ingeniería de valor. Con buenos criterios se puede optimizar. Lo que uno busca al hacer un proyecto del Estado, no necesariamente es hacer un proyecto, digamos, tipo, sino es siempre buscar que el proyecto sea durable y que sea lo más económico posible, porque somos un país pobre, no nos podemos dar el lujo de gastar dinero por demás en una obra civil. Yo en lo particular del corredor Quintanilla, que lo han inaugurado hace poquito, a mí no me parece una obra de mucho beneficio. Si hacemos cuentas en cuanto al tráfico que había antes y el actual, yo circulaba por ese sector casi a diario. No me parece una obra tan trascendental como que ha costado esa obra. Podrían hacer obras, creo, mejores, pero bueno, es una decisión política que ha tomado la exalcalde Leyes, ¿no? En lo particular, yo creo que este ingeniería de valor puede servir no solo para edificios, para carreteras, puentes, para todo lo que uno hace para optimizar, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? Excelente. Aquí Giovanni nos dice en texto, la ética profesional que trata es muy interesante y lo que quiere transmitirnos en los párrafos que escribió. Exactamente. La ética es súper importante y creo que eso es lo que nos marca a futuro como ingenieros y ustedes como futuros profesionales. En términos de ingeniería, tienen que trabajar también con mucha ética, ¿no? Mucha ética, no tienen que forzar ningún cálculo, ni hacer algo que les diga por ahí su jefe, ¿no? Digamos que viene su jefe en una obra, les dice, haz esto, firma esto, hazlo así. Lo que tiene que marcarse es que todo el trabajo que uno hace tiene que estar en orden, en función a los datos y a lo que sale de un análisis serio y profesional, ¿no? Nada forzado, porque eso luego conlleva seguramente a problemas serios y responsabilidades también, ¿no? Eso es algo importante. Perfecto. Muy bien, entonces como ya estamos fuera de la hora, nos veríamos el día sábado. Como de costumbre, yo ni bien acabo la clase, yo cargo esto rápidamente a nuestro Classroom y tenemos todo el día en grabaciones, ¿ya? Entonces, en cuanto a sus notas, por si acaso pregunten a sus compañeros y ya está todo calificado y ya pueden tener su primera nota al respecto, ¿sí?
Quedamos aquí. Muy buenas tardes. Hasta el día sábado. Gracias.